De las 11 de la mañana y ya llegó Pablo Zamora con su columna de El tiempo no para. Y hace minutos nada más que nos dijo de qué vamos a hablar el día de hoy. Buen día, Pablo. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Me escucho bien? Sí, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? No, pero... Bueno. No voy a Parece andar dando detalles, la entrevista de Cerati que dicen, ¿todo bien? No, la verdad que no. ¿Y por qué hay que decir la verdad? Sí, coincido. Cuando te cruzas con alguien por la calle o porque hace mucho no lo ves, hola, ¿cómo andás? Y digo, ¿querés saber cómo ando? Dame 2 horas. Y no te dicen, bueno, listo, entonces no te importa saber cómo entonces, andas. ¿para qué me preguntás? Claro, bueno, eso, Sí. estamos acostumbrados a preguntar pelotudez, perdón, a decir, preguntar cosas que no tienen sentido. Y sí, y le seguimos la corriente, como si fuera importante. Es que por eso hay que mentir y decir, sí, bien, y seguís de largo. No hay que ampliar. Y no te tenés que quedar charlando tanto. No hay que ampliar y en épocas como estas no hay que hacer ostentación. No. Porque si vos decís que andás bien, el otro te mira y dice, o me está mintiendo o me está reflejando en la cara que te está yendo bien. Y no se puede decir nada. No, hay que fingir demencia, como decimos ahora. Hay que hablar con alguien que uno quiera hablar. Claro. Y no para quedar bien simplemente. Pero ustedes son muy chicas, ya van a aprender lo que es la vida. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar... ¿Te trajiste un diario? No. ¿Qué es diario? Voy a retirar de acá, no es un diario. ¿Un papel? Vamos a hablar del diario, no mentira, el diario en papel no. A tono con la fecha que nos está acercando, Día del Estudiante, Olimpiadas Universitarias. Recordamos que las Olimpiadas Universitarias son ahora a partir de miércoles. Mañana. Mañana. En Olavarría, no sé si ustedes conocen o conocían o supieron alguna vez, hubo unos Juegos Olímpicos, hubo Olimpiadas Estudiantiles Secundarias que movilizaban a la ciudad, pero la movilizaban... No estamos hablando de Tandil. No, Olavarría. No, Olavarría, acá. Olimpiadas Estudiantiles Secundarias, pero que la ciudad, no digo que se paraba porque es una exageración, pero se movilizaba un montón, miles y miles de estudiantes y algunas familias también, porque iban a ver cómo competían sus hijos, sobrinos, lo que sea, amigos. Y eso es algo que yo estoy distanciado, y ustedes que por ahí están más cerca, me pueden decir si sigue habiendo Olimpiadas Estudiantiles Secundarias, nuestras cómo caras son. Yo no tengo idea, Pablo, la verdad Entonces me estás matando. Yo creo que ¿Vos debe en haber. Olavarría viviste acá en el secundario? Los últimos 2 años. ¿Vos? Acá empieza. Tommy, ¿cómo te extraño, Tommy? No, es que yo hice la primaria en varios lugares, pero recuerdo. Secundario. En secundario, primer año de secundaria, en normal sí hubo unas olimpiadas que jugábamos contra otras escuelas secundarias y me acuerdo de jugar al fútbol. Siempre jugué al fútbol femenino. Ajá. Ahora en estas olimpiadas de Tandil también jugó, pero al futsal. Bueno, en la época que yo iba al colegio secundario, estamos hablando de la década del 80, bien. A ninguna mujer se le hubiera ocurrido jugar al fútbol. Para que vean cómo cambian los tiempos. Sí. O sea, ni siquiera estaba contemplada la posibilidad de que en la competencia de la deportiva el fútbol femenino existiera. Ni siquiera el básquet. Había, creo que vóley solamente femenino. O handball, pues eso también. Bueno, cuestión. Y el picnic del Día del Estudiante, la celebración del Día del Estudiante... Sí. Era una gran concentración que terminaba a la noche con un gran baile en el Maxi Gimnasio del Club Estudiantes. Ahora les voy a contar un poco la relación entre el Club Estudiantes y toda esta movida vinculada a los estudiantes en términos de picnic y de Olimpiadas. No sé cómo se hace ahora, no sé cómo se viene haciendo en los últimos años. Antes todos los estudiantes secundarios, la gran mayoría, iban al Club Estudiantes a ambas costas del arroyo. No sé cómo se dice la palabra... a ambos lados del arroyo, sí. Bueno, sobre todo del lado de... nosotros estamos del lado... Donde está Luz y Fuerza. Pasando para el... Claro, donde están las canchas de hockey. Claro. Sí, en los últimos años de mi secundaria acá nos juntábamos en el Parque Mitre, en el Día de la Primavera, a hacer un picnic, y también lo de las promos. ¿Qué llevaban para comer? No, qué sé yo, mate, sanguchito de miga, eso es las promos, el festejo de la promo, de otra cosa. Promos que no existen en Buenos Aires, por ejemplo, otra tampoco. En Buenos Aires no existe lo de las promos. Yo nunca participé de eso. Pero allá. Tampoco solo es desde Olavarría. ¿O es solo de Olavarría? No sé, pero cuando yo me mudé acá conocí todo lo de las promos que allá no estaba, por ejemplo. Hay que investigar eso. Bueno, los picnics se hacían el día de la primavera. El Club Estudiantes, a ambos lados del arroyo, había parrillas de aquel lado, del lado que hablamos hoy, de donde está la cancha de hockey. Y nada de sanguchitos, se hacían lechones, corderos, asados. Eran otras y épocas, nada de verdad. Y nada de, tomábamos alcohol
para la presentación de lo distintivo, ¿dijiste algo así? Sí, no, de las promos. Empezaba a tomar alcohol a las 9 de la mañana. Bueno. Era un tendal que quedaba a la tipo 5 de la tarde, había gente que estaba literalmente reventada. Que después tenía que irse, alguien lo tenía que llevar a su casa a bañarlo, para que pueda estar a la noche en el baile. Claro, o sea, ¿te parece, Pablo? No, bueno, yo no dije que esté bien. Claro, no, él está contando lo que pasaba. Claro, que pasaba en tu época. ¿Qué pasó? Bueno, ya sabemos, cuando uno termina en esas condiciones, después ¿qué pasa? Hace quilombo. Sí, entonces en un momento Estudiantes decidió suspender y prohibir que se hagan los picnics en el club, y ahí se empezó a diversificar. Parque Norte, Parque Mitre, Quintas. Sí. Y bueno, y ya como que esa tradición me parece a mí que se perdió por ese lado. Las Olimpiadas secundarias, estudiantiles, no sé si saben algo de eso ustedes. Secundarias, no. No, yo no participé acá, ya te digo. Nos mataste, no sé. secundaria. Quizás es la que dice ¿Tienen hecho el secundario ustedes? Sí, por supuesto. ¿Y lo terminaron? Sí. Bueno, digo porque en la década del 80, que es la que yo estuve yendo al secundario, mucha movilización. Los días, las Olimpiadas se jugaban en los mismos días y estábamos todo el día, durante 3-4 días adentro del club, porque había competencias constantemente. Sí. Después le voy a contar qué pasó, cómo termina esta historia. Empezaron a hacerse durante meses, programado. Nunca se encontraban dos equipos todo el tiempo, como pasaba hasta el 2005. Esto fue creciendo, fue bueno, no sé si involucionando o evolucionando, lo vamos a dejar a que lo juzguen ustedes. Bueno, les decía que el vínculo que había entre el Club Estudiantes y los estudiantes nace de la fundación, porque fue en el año 1912 un grupo de estudiantes del colegio, de la escuela normal, decidieron fundar el Club Estudiantes. Mira. Así arrancó. En el 1912. En el 1949, ya mediados del siglo pasado, la totalidad de los colegios de Olavarría hacían las actividades de educación física en ese club. Bien. ¿Ustedes fueron al Club Estudiantes de Educación Física o no? Sí. Bueno, yo fui a normal y hacíamos... pegamos una. Bueno, en el año 1950... Me hacían ir a la pista de atletismo a correr. En el año 1956 se realiza la primera Olimpiada Estudiantil, porque ya cuando las escuelas iban a hacer la parte de educación física al club, empezaban a competir entre ellas, de manera así informal. Bueno, el club en un momento, en el año 1949, decide, en el 56, perdón, organizar la primera Olimpiada Estudiantil, de la cual participaron 5 establecimientos educativos secundarios y 180 deportistas. Les digo la cifra para que vean cómo va creciendo. Sí. En el 63 ya participaron 11 colegios. Habían arrancado 5. 7 años después, 11 colegios. En el año 1964 se oficializan, ya tienen un marco institucional. Y en el año 76, coincidentemente con el golpe de Estado, dejan de realizarse. No sé si tuvo algo que ver, pero casualmente o causalmente fue ese año que se paran. En el año 81 se retoman, todavía estaba en la dictadura, y ya participan 15 colegios con 475 estudiantes. Bien, un montonazo. En el 87 se empiezan a incorporar deportes considerados promocionales como el rugby, el hockey, el ping-pong y el tenis. Antes eran los tradicionales, vóley, lo que se daban en el colegio. Fútbol, vóley, básquet, softball. No sé si se sigue dando softball. Yo creo que sí. Pero yo creo que cuando iba al secundario, el softball me parecía el deporte más raro. Sí. Porque el básquet, el vóley, el fútbol lo veía en algún lado, pero el softball nunca lo había visto hasta que empecé con educación física. Sí. Entonces en el 81, 15 colegios, 475 estudiantes. En el 87, les decía, se incorporan deportes promocionales. En el 89 ya son 17 colegios con más de 1.600 deportistas. Bien. Y se implementa el premio a la mejor hinchada. Atento a esto, porque es importante. Las hinchadas estaban ya... sí, empiezan a tomar un rol ahí emergiendo. Importante. En el 95 ya participan 19 colegios en 16 disciplinas con 2.318 alumnos. Bien. En el 2001 se implementa el premio al mejor deportista integral, a modo de dato. Y en el 2005 la edición número 50 queda inconclusa a falta de un partido de fútbol. ¿Qué pasó? Queda inconclusa. ¿Por eso solamente? No, faltaba un partido de fútbol para terminar y quedó inconclusa, no terminó. ¿No saben qué pasó? No. Y disturbios. Muy bien. ¿Por qué dijiste disturbios? Disturbios de la hinchada. De las hinchadas. Sí. Lo que pasó con las Olimpiadas Secundarias de Olavarría es casi como lo que pasó en otra...
lo que se vivió en los 90 en Argentina, como cuando, no sé si la palabra es correcta, se futbolizó el rock, por ejemplo. Que los seguidores de bandas de rock terminaron como si fueran barra bravas en su comportamiento, bueno, a enfrentarse a la policía, a putear contra otras bandas, bueno. Lo mismo pasó acá, porque era un deporte, digamos, era una competencia estudiantil, casi todos los participantes menores de edad, porque estaban en edad de colegio secundario, en un marco institucional, donde todo debería transcurrir con absoluta tranquilidad y paz, como toda gente de bien. Pero hubo como un caldo de cultivo que fue increyendo con el paso del tiempo, y en el 2005 terminó de la peor manera, porque hubo un enfrentamiento en la puerta del club. Siguieron, creo que era la hinchada industrial y la hinchada comercial, muy fuerte, claro. Y ya se veía venir, porque ese mismo año, en el año 2006, el club estudiante, que era el que organizaba las Olimpiadas, había contratado personal de seguridad para hacer cacheos. En el cacheo encontraron tijeras, punzones, navajas, o sea, había un clima hostil. Recuerdo, yo no me acuerdo si fue en el año 86, 87, alguien, también había infiltrados en las hinchadas, porque vos veías que no eran de estudiantes secundarios todos los que iban. Entonces por ahí se mezclaba también barra bravas de clubes locales, infiltrados, que habían ido a alguno de esos colegios, y ya no. Tiraron una bomba de humo que tuvo que desalojar el gimnasio porque no se podía respirar. Claro. Así que tenía como 4 o 5 salidas, pero se puso muy heavy. Acá tenemos un comentario de Gina, antes de que sigas. Dice: yo participé en las Olimpiadas, íbamos y jugábamos, por ejemplo, a básquet en Sierras Vallas, en Estudiantes participé en softball, handball en San Antonio, y mi festejo del Día de la Primavera fue en Estudiantes en el Maxi Gimnasio, todas las promos en 2018. Bien, ahí ya te da una pauta de cómo fueron siendo itinerantes los escenarios. Donde antes era todo en el club, entonces todas las hinchadas, todo el mundo se encontraba ahí. Claro. Entonces, digo, en el año 2000... Ya pasamos 2006. Sí, en el 2005 perdón, que cuando se suspenden, lo decidió la inspectora de Educación Física de aquel momento, pero ya estaba involucrada la jefatura distrital, la comisaría. Claro. O sea, era un evento que los propios policías, me acuerdo, el comisario, creo que era en aquel momento, decía: yo no puedo creer que por un evento de estudiantes secundarios allá tengamos que nosotros participar a reprimir. Bueno, fue una locura, pero terminó de la peor manera cuando era algo que era sinónimo de la barría, porque, digamos, no había hasta ese momento, por lo menos que yo conozca, datos de que en otra ciudad un evento deportivo estudiantil de secundario llamara la atención de toda la comunidad. Y este diario que me preguntabas, a ver, El Umbral. Era un suplemento que llamaba El Umbral, de acá saqué la información. Mira. Nuestra compañera Giselle Birica estuvo trabajando en esta época. Con Jessica Guevara también. Sí, un montón de gente. Es un suplemento que salió en septiembre de 2007, cuando se cumplieron 2 años de la suspensión de las Olimpiadas, y la nota de tapa tenía que ver cómo habían terminado esos juegos que habían sido tan importantes para la ciudad. Qué bueno. Después no se volvió a hacer más, al menos con esas características. Y se intentó hacer, no sé si le suena, las Olimpiadas del Recuerdo. No. Polémicas, no. Porque era, digamos, tratar de revivir algo que ya había pasado, que no era necesario. Entonces gente mayor de 40 años, ponele, competía. Revivía, claro. El cuerpo ya no le daban lástima. Bueno, era por la anécdota. Incluso, y para que vean que no tiene que ver con la juventud ni el momento, hasta hubo incidentes en las Olimpiadas del Recuerdo, o sea, gente grande. Gente que supuestamente participaba en las Olimpiadas del Recuerdo para mostrarle a los hijos que ellos también fueron deportistas y qué sé yo, de repente terminaban peleándose en un partido de básquet, por ejemplo. Entonces, quiero mostrar quién está acá. Todo se fue. A ver quién aparecerá. Tenemos al grande de Spinetta. Sí. También a nuestra compañera Celeste Bríguez. Celeste Bríguez. Claro, bien, Celeste, Giselle, y de acá de la radio no me acuerdo quién más estaba. Pero bueno, un montón de estudiantes en aquel momento de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, me voy a la Olimpiada. A las Olimpiadas de Tandil fui 10 años. Tanto, 10 años seguidos. Sí, fui hasta los últimos 3 años fui recibido ya. Pero bueno, lo que pasa es que éramos pocos. Ay, sí, sociales no sé cómo siempre es ahora. fue. Sociales fue un poco. En el colegio secundario yo fui a Cáneva
que, oye, como me gustaba el deporte, en las Olimpiadas jugaba al softball, al básquet, al fútbol y al vóley. Claro, terminabas muerto. Todo. Pero tenía 17 añitos, Claro. 16. Y en las No me importaba Olimpiadas nada. de Tandil, ¿qué jugabas? También, al básquet, al fútbol, al vóley. Y no softball no había. Bien, Yo nunca claro. jugué a nada. Yo fui a ver. ¿Nunca? Siempre. Fui a ver. Y es lo que pasa con sociales por lo general, es que hay poca gente y entonces todos estamos en todo. Claro. Es fútbol. Yo siempre la disfrazaba diciendo que nosotros somos más intelectuales. Claro. No somos tanto del deporte, Pero sino más sociales siempre del del libro. arte, de la música, de Claro. la obra Bueno, de teatro. En los últimos meses, en las últimas Olimpiadas, hemos tenido más reconocimiento en lo que son las culturales, Claro. en los SEA Games, en los ¿Qué juegos. son SEA Games? Bueno, Eso es nuevo, eso es nuevo. Así está la sociedad Es como nuevo. está ahora. No hacen deporte, juegan SEA Games. Claro, e-games son videojuegos. Games. Todo lo que es el Fortnite, el LOL. Te sentás a jugar a la Play. Claro, exactamente. Y es deporte. Pero competís. Pero es un Exacto. esparcimiento eso, ¿no? Eso es deporte. Eso es nuevo igual, Claro. ¿eh? Deporte digital. Me acuerdo que hubo una polémica cuando se los quiso incluir en los Juegos Olímpicos. Claro. Ah, sí. Exacto. Sí. Porque... Pero ¿Cómo te bueno. ves? ¿Cómo te ves para hacer un e-game en esta mañana? No, nunca fui del e-game. Ni del e-game, ni de la Play. No, de la Play tampoco. No, hay. de la Play tampoco. Y Es lo que de pasa los es míos, que es de los míos. No, para mí resurgió un poco había más con uno, la yo no me pandemia. acuerdo, cuando yo era joven se llamaba el Family Game. Sí. El Tampoco, Sega. El tampoco, Sega sí, yo lo jugué. tampoco, no. Iba a jugar a los jueguitos algunos nomás en un lugar que se llamaba Chapelco, que estaba ubicado en Rivadavia, en Necochea. Los que tengan Mirá. más de 50 años, seguramente... A ver. seguramente... A ver, ¿qué pasa? Sí, ¿Qué sí. pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa? están ¿Qué hablando pasa por acá? cucaracha. En nuestros Acá años, dicen en cosas. 2013, dice, se dejaron de hacer las Olimpiadas entre escuelas privadas y públicas. A partir del 2014, las Olimpiadas fueron con escuelas privadas, imitando a normal, y escuelas como Sierras Vallas, porque había incidentes entre industrial y privadas, por ejemplo. dice. Totalmente, claro. O sea, evidentemente fue algo que nunca más se pudo retomar y por las mismas razones de los hechos de violencia. Claro, y acá Giselle dice que en el primer número del Umbral salió publicada la nota que realizamos con Damián Numerauf, que la estamos mostrando acá, Sí. Acá está. sobre la investigación de por qué se suspendieron. Lo tenemos acá Exactamente, y se anunciaba en vivo que y iba a en haber directo. una nueva etapa que se iba a llamar Encuentros, no me acuerdo. Claro, se le cambiaba el nombre, pero... Se le cambiaba el nombre y se los diversificaba. Y O sin sea, no hinchada. iba a ser todo en el mismo escenario. Sin las hinchada. hinchadas. Bueno, cuando se decidió, creo yo, ¿se acuerdan que en la línea de tiempo les digo, se implementó el premio a la mejor hinchada? Claro. Yo creo que eso también tenía que ver con apaciguar un poco los ánimos y decir, bueno, si vos querés ser la mejor hinchada, no hagas quilombo. Y Claro. sí. Porque Sí, va sí. muy relación con el fair play. Es verdad, claro, Eh, visto. pero bueno, evidentemente no sirvió juego de mucho amistoso. porque terminó suspendido mal y no volvió nunca más Bueno. a repetirse algo por el estilo. Pablo, para cerrar esta columna, un mensaje para los chicos que se van a las Olimpiadas. Ah, no, No soy quien yo para... no quiere dar. Pero No, como no, no. 10 No soy un años mensajero. seguidos, 10 Pero años un seguidos. mensaje de con Los seis. dos- hay una enseñanza, anécdota que es un histórica, consejo. que los 2 primeros años, porque yo empecé en las facultades sociales cuando abrió en el año 88. Éramos como 200 alumnos, pero la mitad tenía más de 30 y pico de años y tenía familia ya, porque era gente que cuando vio que se abrían Claro. carreras que les interesaban, se anotaban y estaban laburando. Ah. Entonces, obviamente, no iban a ir a las Olimpiadas. De los otros, a los que nos gustaba el deporte, éramos 15. Y que nos gustaba. Y que estábamos en condiciones de desempeñar Claro. una tarea más o menos digna, éramos 5. Porque yo practicaba deporte ya, bueno, en la Olimpiada secundaria. Los 2 primeros años no podíamos formar equipo, entonces yo jugué para ingeniería. Porque como entrenábamos Qué juntos... traición. Mira. No, traición no, si ahí empecé mi historia. No puedo negarla. Yo fui a Traición. jugar 2 años para Traición. ingeniería, creo que éramos 2 o 3 de sociales, una especie de refuerzos, para que no nos quedáramos sin jugar Claro. de sociales, y después recién al tercer año pudimos armar un equipo. Y así fue. Mi triste historia deportiva. No, muy hermosa cómo comenzó, que ahora, bueno, Por lo veremos menos qué tenés pasa. historia deportiva, yo no la tengo. Claro. No la tengo, nunca. Tengo historia deportiva, tengo historia musical. Todo. tengo Para Cultural. hablar horas todo. y horas. Soy un libro abierto si me dejan, si me leen. Bueno. Si me saben leer, soy un libro abierto. Perfecto, Pablo. Bueno, muchísimas gracias por No, venir el día de hoy a gracias hablar a ustedes. del estudiante y las Mucha Olimpiadas. suerte en las Olimpiadas, disfruten. Cuídense, Sí, tomen poco. No tomen tanto. O sea, ganen premios. decirle que no tomen es medio de Bueno, gusto, bueno. pero no tomen tanto. Vayan a El primer ganar. día. Vayan a ganar. Lleven Ganamos. ibuprofeno. Sí, eso está
todo. Curitas. En la época que yo iba a las Olimpiadas Estudiantiles Secundarias, había una pastilla que decían que era brasileña, que te tomabas una antes. O sea, ya sabías que te ibas a poner en pedo. ¿Qué? Eran Esa dos no la pastillas. sabía, Sabías esa que no te ibas a poner en pedo. No es un consejo bueno para No, pues no existe Que más. te tomabas una antes. Una antes y una cuando te ibas a acostar. Cuando ya volvías reventado, la otra. Tipo uvasal, alical Agua. ahí. Era pero- un agua. hermoso complemento para la resaca. Bien, No sé si bien. no se llamaba resaquil o resacal. Orsaquilt o O algo algo así. así, pero muy lindo. muy Bueno, lindo a todo. tomar agua y a cuidarse y a disfrutar las Olimpiadas entonces. Claro. Que nosotros nos quedamos acá. Sí, lo vamos a disfrutar muchísimo y obviamente representar a sociales. Vamos en un montón de deportes, Bien. casi en la mayoría, en culturales en todas, absolutamente todas. ¿En cuál Así no que, participa sociales? no participamos Fútbol, ¿no hay en... más fútbol de 11? No, fútbol 11 no, sí hay, pero no participamos. Ahí Participamos está. en futsal, Bien. que es menos de Otra vez lo equipo. mismo, no juntan 11, Claro. entonces no estamos El evolucionando. año ¿eh? pasado, que fueron de un solo día las Olimpiadas, sí participamos y ganamos encima. En la gestión En Gina, la gestión de Gina acá, Eran en el área de 11 deportes, en eran fútbol 11. masculino en fútbol femenino. masculino. Ah, mirá, un montón. Masculino, Bueno, sí, siempre sí, fueron sí. más mujeres que varones en sociales. Y femenino... Puede ser. Más femenino, sí. puede ser. Sí, el año pasado no, la anterior sí hemos presentado, pero pasa que las otras eran muy buenas y nosotros jugamos a pura garra ahí, Cuando ovario y nosotros corazón. pasamos papelones, o sea, el mejor resultado promedio ha sido un 4-0, perder 4-0. Claro, es que no nos metan tantos goles. Llegar al arco rival Claro. era dificilísimo, porque aparte cuando nosotros jugábamos al fútbol masculino, y por ejemplo, como la sede era Tandil, en veterinarias, en exactas y en ciencias Humanas, económicas, sí. no, Ah. ciencias económicas más o menos, había estudiantes que jugaban al fútbol en clubes de ahí, de primera. Sí, sí. Si teníamos nosotros alguno con suerte jugar en primera acá, no podía viajar, No. porque ese fin de semana tenía partido. En cambio los de Tandil estaban allá. Bueno, Sí. 4-0 era el resultado más digno que nos podíamos llevar. Ay, Dios, bueno. Bien, Bueno. pero tenemos fe estas Olimpiadas, así que... Sí, toda la fe. Lo importante es Yo voy a participar. mandar mensajes. Recontra. Mi abuela vibras decía positivas. siempre lo importante es competir, sobre todo Disfrutar, cuando jugás, disfrutar. sobre todo cuando sos malo y estás en un equipo malo. Entonces disfrutá de competir, no importa que ganes. Sí, no nos importa ganar y para mí tenemos la mejor hinchada siempre. Bueno, Se perfecto. porta bien, ¿no? La hinchada de sociales. Recontra, Sí, somos sí. los más educados. Muy Mascota, todo. Sí, Listo. nos vamos con el zorrito. Sanitos, Bien. sanitos. Sí, sí. Muy Muy, bien, qué muy suerte.